Caja de Pandora. Estamos en el tercer Congreso Extraterrestre y Seres de Luz. Estamos en Origen Cósmico de la Humanidad. Es el tercer congreso que organiza Vía Dimensión con Silvia. Y hoy tenemos con nosotros Ángel Luis Fernández, que concretamente es de Asturias, aunque aquí pone la República Dominicana, y Los Ángeles es donde tiene su programa de televisión, aunque él está en New York. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer para mí también. Bueno, he estado escuchando el final de la conferencia y también no me gusta escuchar mucho para yo poder tener otro tipo de ideas diferentes, pero tampoco para no mezclar. Pero te he estado siguiendo un poquito y a mí me gustaría que me contaras tu definición de Dios. Porque es una cosa que la gente no suele entender y creo que las personas que estamos en este mundillo lo entendemos de otra manera. Para mí Dios es un concepto, o sea, no es una persona. Es el continente y contenido de todo lo creado y de lo no creado. El continente y contenido de lo manifestado y aún de lo no manifestado. Es el continente y contenido de todo lo que surge, visible o no visible. Y es un concepto, o sea, no es una persona. En una ocasión, sus discípulos preguntaron a Tot, el Atlante, qué pensaba de Dios. Y él contestó que Dios era en realidad una esfera que tiene su centro en todas partes y su perímetro en ninguna. Y ese es el concepto que más se aproxima a la realidad. Dios lo es todo. Es la sustancia matriz que impregna y crea los universos constantemente, una sustancia matriz dotada de inteligencia y voluntad que lo conforma todo. Nada escapa a esa sustancia matriz. Es como si hablásemos de una especie de papilla de maicena. Entonces todo es una papilla de maicena y las manifestaciones de la realidad son los grumos de la papilla. Es decir, es lo mismo que la papilla. Un grumo es lo mismo que la papilla, solo que está más condensado, más concentrado por efecto de unos campos de fuerza, ¿no? Eso es Dios, lo es todo. Nada escapa a eso. Y entonces la definición del ser humano dentro de lo que es Dios. El ser humano es un compuesto de inteligencia, voluntad, igual que Dios, carácter, personalidad y un cuerpo. Eso es el ser humano. La esencia que habita dentro de cada ser humano no puede evolucionar porque ya lo está. Y es la misma, tu esencia en realidad es la misma esencia que la mía. Es decir, mi maicena es igual que la tuya, ¿no? Solo que yo estoy en otro grumo, pero es lo mismo. Entonces lo que sí evoluciona es justamente el cuerpo de un ser humano y también evoluciona el carácter y la personalidad, pero lo otro no. La esencia interior no puede evolucionar. O sea que eso es un ser humano. Inteligencia, voluntad, carácter, personalidad y un cuerpo que se desarrolla. Eso es lo que entendemos por un ser humano. Muy bien. Científicamente dicen que hay una explosión que es el Big Bang, ¿no? Sería como nosotros decimos la fuente, ¿no? Y a partir de esa expansión nosotros somos un fractal de Dios. Lo único que sucede es que no hay un Big Bang, sino que hay infinitos Big Bangs a cada instante. Y es que en los universos no falta ni sobra nada. En los universos nunca hubo un principio, jamás habrá un fin. Todo ha estado ahí desde siempre y estará por siempre, pero no bajo la misma forma. En los universos no sobra, no falta un átomo, no se necesita un átomo. Ninguno de los átomos que te conforman a ti se van a perder jamás. Formarán parte de otros cuerpos, de otras estructuras, pero no se van a perder. O sea, el átomo es eterno, perpetuo, siempre está. Pero claro, no siempre contigo. Esa es la única particularidad. Es decir, que todo está desde siempre ahí. Y lo único que hay son cambios que pudiéramos llamar creaciones, ¿no? O nuevas conformaciones, nuevos grumos, pero nada más. Claro, nosotros tenemos, vamos a decir, dentro de este cuerpo físico venimos con un alma, con una información,
venimos cargados a través del ADN con, vamos a decir, con cierta información también que nos hace ser de una forma y de otra forma, y quizás hemos perdido el rumbo de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. No importa, o sea, no importa saber de dónde venimos, sería de estas tareas que son baldías y no conducen a nada, ¿no? Es como si tú me manifestases a mí, pues en fin, tu necesidad de saber cuántos granos de arena hay en las playas de Cataluña, ¿no? Seguramente yo te daría una palmada en la espalda y te diría, bueno, muchacho, que vengan mejores tiempos, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿no? El hecho de pensar, por ejemplo, en de dónde venimos, supone que efectivamente se viene de algún sitio, ¿no? Y es que no se viene de ningún sitio. O sea, tú siempre has estado ahí, pero no bajo la misma forma. Claro, lo que pasa es que hemos perdido la memoria de lo que somos. No, no la hemos perdido. O sea, tú te has referido antes al alma, por ejemplo. Sí. Aquí hay una cuestión de conceptos. Alma es un término cuya etimología es latina. Anima proviene de anima, animae. ¿Qué quiere decir eso? Animar, ¿no? ¿Qué es el alma? El alma es un recurso que la propia naturaleza aporta, ¿verdad?, cuando se genera algo nuevo. Es decir, cuando un espermatozoide se posiciona dentro de un óvulo, penetra el óvulo y comienza el proceso de la mitosis, y la mitosis conduce a continuación a una cariocinesis, es decir, a una división de todo el material general de la célula, incluido el genético, que tiene que tener una replicación incluso cromosómica en la otra. Para eso se necesita ya una batería, una pila, porque si no, no se puede dar el proceso. Entonces, el alma es justamente la pila, la que permite que a partir de ese momento toda la replicación esté asistida energéticamente. Entonces, se va generando un sistema nervioso rudimentario que debe llevar esa energía que se necesita para mover todos esos procesos hasta cada una de las células y depositarlo además en esas unidades mitocondriales que se llaman ATP, adenosintrifosfato, que son tan importantes. Entonces, eso lo hace el alma, ¿no? Y así es el sistema. Claro, cuando un espermatozoide penetra el óvulo, también provoca un Big Bang, porque el espermatozoide es como si llevase en la cabeza pues una ojiva nuclear. Nunca podría penetrar en la membrana celular de no ser por esa explosión. Entonces explosiona y ahí comienza otra vida, otra forma de vida, ¿no? Entonces así funciona esto. Los Big Bangs son habituales, constantemente, a todos los niveles. No ha habido uno unitario, porque no ha habido un principio. Todo está ahí desde siempre. O sea, todo. No hay nada, no hay forma de que se escape. Los universos no están, por ejemplo, pues en una habitación como esta y te dicen, es que se escapó por debajo de la puerta un sinfín de sistemas estelares. No, no hay puerta, no hay paredes, no hay nada. Claro, a su misma vez que, por ejemplo, cuando decimos que tenemos un cuerpo eléctrico, o sea, es decir, un aura, ¿no? Y tenemos unos chakras, cada vez que el chakra bombea también es una explosión, como un Big Bang. Bueno, de alguna manera sí. Lo que pasa es que estos cuerpos son más complejos de lo que parecen, ¿no? Porque son en realidad un óvalo que terminan en una esfera. Entonces van de lo más denso a lo menos denso, ¿no? Y bueno, esos chakras, que en realidad son pues fundamentalmente centros glandulares, lo que rigen son ciertos componentes del cuerpo, ¿no? O sea, las glándulas del útero en una mujer, el páncreas, las cápsulas suprarrenales, el timo, la glándula tiroides, por ejemplo, o las glándulas tonsilares, las amígdalas, la glándula pineal o la glándula pituitaria, todas regulan, o sea, pero esa es una estructura normal. Es como una, pues no sé, como una planta eléctrica que tiene subestaciones y que cada una controla un determinado nivel. O sea, ese es el sistema. Ahora, a partir de ahí, por encima de ti, hay otros cuerpos que son distintos, que están asociados a dimensiones distintas, a vibraciones distintas, ¿no? Que tienen además pues un
una frecuencia distinta a cada uno de ellos, una pigmentación o una coloración distinta, cada uno es distinto y además tiene su propia identidad. Es decir, es como tu propio cuerpo ahora mismo, tu propio cuerpo, pues es en realidad la suma de identidades. Estos cuerpos son una simbiosis de elementos, ¿no? Seguramente tú te habrás preguntado muchas veces cómo es posible que el hombre se murió, lo hemos enterrado, pero resulta que el corazón vive todavía en una urna y funciona muy bien y se lo dan a otro. Y un riñón está en otra urna y funciona perfectamente, y la córnea está en otro receptáculo y la van a usar. Entonces, ¿cómo es esto? Es que este cuerpo, estos cuerpos en realidad son una orquesta sinfónica dotada de un montón de músicos y cada músico hace un papel distinto, ¿no? Y pueden estar juntos o por separados. Si la cosa no va bien y la sección de cuerda desafina, pues todo el cuerpo va mal. Esa orquesta, vamos a decir que no es nada buena, ¿no? No nos es agradable al oído. Pero todo es así. Entonces, cada uno de estos componentes, si queremos, podemos reducirlo a cada célula, cada molécula e incluso cada átomo, tiene su propia alma, su propio cuerpo, su propia identidad. Todos juntos, orquestados, dan lugar al ser humano. Totalmente. Bueno, siguiendo un poco, porque como he estado siguiendo el final también de lo que estás hablando de las diferentes razas, y has dicho que nosotros pertenecíamos a Pleiades, ¿no? como lo mayor, ¿no? Del grupo mayor. Entonces, ¿se puede decir que nosotros como raza humana también somos pleiadianos? Sí, como tal? Sí. Sí. Sí, se puede decir. Lo que sucede es que aquí hay muchas razas. O sea, todos vosotros podéis entender que, pues no sé, que un hijo tuyo, blanco como la leche, yo lo llevo a Sierra Leona en un experimento científico de la universidad de estos días tan famosa de Hofstra, y lo dejo en Sierra Leona. El proyecto es dejarle 50 años a ver qué pasa, y el niño a los 50 años va a seguir siendo blanco y con ojos azules. O sea, no se va a convertir en negro, ni se le va a achatar la nariz, ni le va a pasar nada de eso, ni los labios avembados, ¿no? Las razas son otra cosa. Las razas son residuos de los que vinieron a echar una mano aquí en otros tiempos y se fueron, aunque algunos se quedaron porque les gustó el sitio, ¿no? Que es un poco, pues, la tónica de la inmigración. Es decir, alguien vino de Andalucía a Cataluña a hacer un trabajo y le gustó el sitio, pues me quedo aquí. Se casó con una catalana y sacó raíces aquí, ¿no? Y bueno, pues ahora es catalana, a pesar de que nació en Andalucía. Pues aquí hay muchos casos así. O sea, todas estas razas que conoces y que no sean derivadas de la raza original y autóctona de la esfera, que es la raza marrón. Algunos la llaman negra, pero la negra es negra realmente. La raza negra es negra igual que otra. Esas otras razas son marrones. Una raza marrón, pequeña estatura, ojos saltones, nariz achatada, labios prominentes, pelo ensortijado. Esa es la raza original de aquí. Cualquier otra raza, o sea, ¿cómo es que eres tú así, aunque naciste aquí? Bueno, pues tienes algún antepasado por ahí genético que no era de aquí, que era de aquellos que vinieron a ayudar y que terminó quedándose, y bueno, por ahí siguen todavía esos cromosomas funcionando, ¿no? Entonces se podría decir que en este planeta Tierra todas las razas extraterrestres, por llamarlas de alguna manera, convivimos conjuntamente y no siempre, separadas. Desde siempre. Desde siempre. Claro, porque aquí es muy fácil decir, bueno, vienen de fuera, podemos decir, pueden venir de espacio-tiempos diferentes, líneas de tiempos diferentes, multiuniversos, viajeros del futuro, pasado, presente, y decimos, y también está el mundo intraterreno y todo esto, y dices, pero realmente yo voy caminando por la calle, me monto en el metro, algo muy normal, que aquí hay un mestizaje muy grande, y yo a través de la vibración siento que estoy con seres que sí que somos todos, vamos a decir, tenemos una fuente común todos, pero que yo lo veo totalmente diferente. Noto que la vibración también es diferente de estas personas, claro. pero no me produce miedo. Claro que no. Es que cada uno es diferente y ese es el encanto. Por eso yo me refería antes al jardín. O sea, tú tienes una casa con un terreno delante y vas a estar contento, toda plantada de margaritas exactamente iguales. Alguien te diría, oye, no sé, dale un poco de variación, unos setos, otros colores, combina. Esas son las razas aquí. Y eso es lo que hace a este mundo
especialmente atractivo y bonito, la variedad. La variedad. Porque ahora mismo no pasará mucho tiempo sin que aquí haya una sola raza. Las razas ya se están fusionando. Sí. Hace 60 años era casi un crimen de Estado que tú te casases con una negra. Y ahora es lo normal, o sea, una negra se casa con un chino y ya no pasa absolutamente nada. ¿A dónde conduce eso? A una fusión. Es una cuestión de tiempo. Yo pensé que la gente que nos, por decirlo de alguna manera, lo digo mal dicho, cosechado, no estuvo en continentes separados y teníamos una función. No iría por ahí la cosa. No, claro que no. Sobre todo porque es que hay, qué bueno es eso, ese comentario. Hay como una especie de ley no escrita de proceso en los universos que es la no interferencia. O sea, nadie está legitimado a interferir. Si tú estás contento con ir vestido de azul y a ti te gusta y te sientes cómodo, ¿quién soy yo para dictar leyes para que no vistas de azul o intentar convencerte? Si no soy yo el que se va a vestir de azul, eres tú. Y si a ti te gusta, pues mira, fenomenal. No se puede interferir. Bueno, yo entiendo que hay una dualidad y hay un 50% a lo mejor de personas que viven en una guerra en el planeta y un 50% como nosotros que vivimos libre de este tipo de problemas. Pero sí que es verdad que mucha gente se queja de que nos tienen manipulados en el sentido de que no hacemos ese libre albedrío tan famoso. No, pero eso no es así. O sea, el libre albedrío existe, pero existe a nivel micro, no a nivel macro. Puedes estar seguro de que si a alguien se le ocurriese desarrollar una tecnología y hacer explotar al sol a ver qué pasa, nunca lo lograría. O si a alguien se le ocurre desarrollar una tecnología para cambiar la superficie de la Tierra o que piense, se levante una mañana pensando que el planeta está contaminado por el demonio y que hay que resolverlo, no lo va a lograr. No se puede lograr. Es decir, ese libre albedrío es a nivel micro y tuyo. ¿Pon un ejemplo que se pueda entender? ¿Cómo? Si me puedes poner un ejemplo que se pueda entender. Claro, el libre albedrío es que tú quieras ir esta tarde a Montjuic o que quieras ir a Lleida. Tú eres libre de decidir. Pero sin embargo, fíjate, esto nos lleva a otro tema importante, ¿no? El tener que decidir es un comportamiento anómalo del ser humano. Porque en realidad eso de crecer el libre albedrío a ese nivel, pues supone de alguna manera seguir un instinto de algún tipo, ¿no? Si tienes que decidir, esto siempre se ha presentado como virtud, en realidad algo está fallando en ti. Porque la condición normal sería que lo vieses todo claro. Entonces no tener que decidir nada. ¿Cuándo lo ves todo claro? Cuando usas tu intuición. Si tú usas tu intuición, esa vocecita anterior que algunos llaman la voz de Dios, la voz de la conciencia, el sexto sentido, ¿verdad? Qué sé yo, los antojos de las embarazadas, la inspiración, todo eso es la intuición. Y eso no falla jamás. Porque tú no te puedes engañar a ti mismo. Entonces, cuando eso funciona, no hay libre albedrío ni nada. Simplemente sabes lo que tienes que hacer. El libre albedrío, por tanto, está relacionado con la decisión. Y la decisión no es una virtud, es una condición anómala. Muy bien. Bueno, aquí te iba a preguntar yo también, porque sé que me lo van a preguntar luego la gente a través de internet en el YouTube. Me dirán, y bueno, entonces, de las diferentes razas que hay en el planeta, ¿sabríamos más o menos percibir de dónde suelen venir por el tipo de piel o rasgo? Sí, de alguna manera sí. Lo que pasa es que están ya muy mezcladas, ¿no? Por ejemplo, los que viven actualmente en India y Pakistán eran antes violeta y ahora apenas lo son. O sea, pero todavía se les puede reconocer. Los nórdicos eran antes azules. Entonces ahora ya son blanco-azulados, pero poco, ¿no? Los aborígenes australianos y de Nueva Zelanda, neozelandeses, eran antes naranja. Ahora les queda un poquito todavía de aquello, ¿no? Así sucesivamente. Y venían de sistemas de fuera, ¿no? Sí. Eran de aquí, autóctonos. Ajá, vienen de fuera. Aquí el autóctono, quédate con la idea de que es el negro amarronado, de pequeña estatura, nariz aplastada, un poco ojos saltones y, como te decía antes, labios avembados. Vale, la región sería donde los situarías. Surgieron en lo que hoy es Etiopía, la zona de Eritrea. Eritrea.
También hay mucha historia antigua. Sí, ahí surgieron los primeros seres que algún libro menciona bien, que se llamaban Sontan y Sontan, Andong y Fontan. Y si cogemos uno de los textos antiguos, ¿no? Como por ejemplo la Biblia, que dice que los Nefelins, ¿no? Pues se mezclaron con nosotros. Sí, es cierto, la Biblia tiene muchas cosas ciertas, lo que pasa es que se desvirtuaron, ¿no? Nefilim fue traducido como aquellos que cayeron del cielo. Entonces, desde una óptica bien terrenal, dice el que cayó del cielo es porque fue expulsado. Entonces hay una traducción que es ángeles caídos. Sí. Porque ¿qué hacen aquí? ¿Cómo no están en el cielo y se quedan aquí? Pero como también del cielo venían gigantes, hay otra acepción de traducción que es la de gigantes, ¿no? En realidad se referían a aquellos que venían de fuera y que en algunos casos veían con sus propios ojos cómo aterrizaban, cómo salían, y bueno, pues pensaban que debían estar castigados, ¿no? A nadie se le ocurrió pensar que a lo mejor venían por iniciativa propia o que venían a echar una mano, que es lo que en realidad sucedió. ¿Qué son estas razas famosas? Sí, porque la mayoría de ellos, esto funciona de manera muy simpática, fíjate, en el cosmos funcionan pues como en Asturias, como en las Andechas y aquí. Antiguamente en los pueblos catalanes, por ejemplo, pues había en algún lugar una concentración de masías, ¿no? Las distancias eran tan grandes que terminaban casándose entre ellos porque quién iba a perder un día entero en ir a cortejar a la novia, ¿no? Entonces tú estabas en una masía y ponías tus ojos en la hija del vecino y terminabas casándote. En un tiempo en el que no había los recursos que hay ahora, ni había dinero ni nada, siempre se hacía un cónclave, que en Asturias llaman andecha, yo no sé aquí cómo le llaman, ¿no? En ese cónclave los vecinos se ponían a hablar entre ellos. Bueno, pues Pedro y Mariluz parece que quieren hacer una vida juntos. Entonces había un vecino que decía, ah, pues si eso es así, les regalo yo el trozo de tierra para que hagan la casita, ¿no? O la masía de ellos. Y entonces ya tenían tierra. Pero allí en el pueblo había también un maestro albañil que decía, la casa se la hago yo, que yo sé hacer. Había un grupo de jóvenes que ya no sabían nada, pero eran fuertes. Entonces ellos traían los cantos rodados, las piedras de los ríos y de canteras, y ellos traían en carretillas y a caballo y en carro las piedras. Otro era carpintero, sabía hacer ventanas, puertas, marcos, etc. Total, que entre unos y otros les construían la casa. Algo parecido sucede en el cosmos. Cuando una esfera se da por habitable, hay muchos voluntarios que dicen, voy para allá a echar una mano. Unos son biólogos marinos, otros, qué sé yo, expertos en ingeniería molecular, otros diseño fluvial, diseño de cadenas montañosas, o expertos en, qué sé yo, en lo que tú quieras. Perdón. Entonces vienen y aportan como un trabajo de ellos para embellecer, mejorar lo que ya hay, ¿no? Y cuando vienen hacen su trabajo y se van, pero hay algunos que se quedan. Y los que se quedan terminan mezclándose con los del lugar y con otros que haya por ahí, con otras colonias. Y eso es lo que sucede aquí y sucede en todas partes. O sea, eso no es patrimonio exclusivo de este lugar. En todas partes es igual. Pero claro, aquí estamos hablando también de seres humanos, me refiero que... Parecidos. Exactamente. Claro, parecidos. Claro, porque hay otras razas. Hay otras razas que no pueden estar aquí. Fíjate, en tiempos de las dinastías egipcias, por ejemplo, había seres del espacio que venían y no podían estar aquí y tenían que funcionar con máscaras para poder respirar, porque a lo mejor respiraban metano. Y claro, cuando salían afuera con esas máscaras, el artista de turno decía, pues mira, eso se parece a un perro. Entonces decían, ese lleva máscara de perro. Y el otro, mira, se parece a un pájaro, le sale una cosa como un ibis, y le llamaban ibis, cuando no tenía ningún pico, sino que era un tubo respirador especial. Y así sucesivamente. Claro. Muy bien. Estás hablando también, a mí como me gusta mucho el tema histórico, ¿no? Cuando hablas de la época de Egipto, y has hablado, creo que antes también has dicho, todo del Atlante, el mar Mediterráneo como tal no existía, era un vergel toda la zona del norte de África y probablemente eran lagos, lo que era la parte del mar Mediterráneo antes de que el estrecho se abriera y el océano Atlántico entrara. Probablemente cuando tú defines la época de Egipto, defines esa época,
o ya el Egipto que hoy en día conocemos? No, hace ahora, en la cifra esta típica que se maneja, más o menos hace unos 13, 14 mil años, el Atlántico llegaba a Egipto. El océano Atlántico llegaba hasta Egipto. Una de las convulsiones de la época provocó un movimiento geotectónico que hizo levantarse el lecho del Atlántico. Y al levantarse el lecho desde la zona de Egipto, empujó gradualmente el agua hacia el oeste. Al empujar el mar, el agua, hacia el oeste, sepultó algunas islas, ¿no? Y convirtió en tierra seca el lecho del océano. De ahí salió el desierto del Sáhara, que era el lecho del Atlántico en aquel tiempo. La famosa Atlantis, como bien decía Platón, estaba más allá de las torres de Hércules. Tenía razón, porque muchos de los países que hoy conforman el norte de África formaban parte del archipiélago de la Atlántida. Atlántida era un archipiélago. La isla principal, que estaba efectivamente más allá de las torres de Hércules, ya en pleno Atlántico, ¿no? Frente a Mauritania, esa isla conocida como Undal, sucumbió con el tiempo, ¿no? Porque esa anegación no fue repentina, o sea, fue poco a poco, ¿no? Merced a estos movimientos de expansión-contracción que se dan cada 5.125 años. El hundimiento real de la Atlántida comenzó hace ahora unos 75.000 años y terminó hace unos 12.000. Entonces esa isla, que era la principal, quedó anegada, ¿no? Y otras islas que había en lo que hoy es norte de África, Libia, Marruecos, Argelia, etc., quedó todo en sequía, todo terreno seco, ¿no? Y otras islas que había del archipiélago del que hoy subsisten Canarias, Madeira, Azores, quedaron solamente las partes altas, las tierras altas, ¿no? Y esa es la historia. Bueno, yo cuando he visto el desierto de Tasil y todo lo que hay, y parte, se ve como si África sí que fuera un vergel. Lo fue en algún tiempo, lo fue, pero no esa zona en concreto. La zona que hoy es el desierto de Sáhara, por ejemplo, era un lecho marino. O sea que nunca fue un vergel de... No. De hecho, cuando empezó a subir, las pocas plantas que había se secaron. Vale. Que claro, hay muchas teorías, hay muchas formas, cada uno lo explica de una manera y acabas. ¿Y los atlantes como tal, ya que los he estado refiriendo, eran como nosotros o eran otro tipo de razas? Había 4 razas. Algunos procedían de Marte. Marte había quedado inhabitable desde el impacto del asteroide contra Maldek y el problema que ellos tuvieron, y esas personas fueron reubicadas en diferentes astros, ¿no? Aquí vinieron algunos, ¿no? De los que vinieron, se dieron cita en ese archipiélago que era un vergel entonces de la Atlántida, se dieron cita una raza alta, blanca, de cabellos muy claros, casi blancos, ¿no? Y otra raza de gigantes, de personas que medían hasta 10 metros de altura. Impresionantes. Ellos habían diseñado la isla de Undal. La isla de Undal, vista desde el aire, parecía un cerebro. Y estaba cortada por la mitad como un cerebro, parecía realmente un cerebro. Ellos hicieron una hendidura transversal y dejaron 4 partes, ¿no? O sea, 4 hemisferios, no 2, ¿no? Y en cada uno de ellos colocaron a un regente y a una raza, ¿no? 2 de las razas terminaron fundiéndose. Y entonces al final quedaron 3. Y cuando sacaron, a medida que se iba negando, ya veían que había que salir, hicieron 3 grupos. El primer grupo estuvo dirigido por Tot. Tot, siempre le llamaban Tot el Atlante, ¿no? Aunque los griegos le decían Hermes Trismegisto, ¿no? El 3 veces grande, y en Atlántida le llamaban Chiquetetarlich Bomalites, ¿no? Entonces él salió con el grupo normal y se instaló en el delta del Nilo, que en aquel entonces era como si te instalas en Nueva York, porque había un aluvión de tribus y de grupos y de pueblos que iban a esa zona porque tenía una temperatura estable, muy agradable,
y era el área del centro de comercio, por decirlo así, entonces todos iban allí. Cuando están asentados allí, ellos, los atlantes, no hablaban, no desarrollaron lenguaje de ningún tipo porque se comunicaban mentalmente, ¿no? Cuando llegaron allí, él intentó influir con este planteamiento de no hablar. Eran gente muy rudimentaria, gruñían, se peleaban y tal, y entonces él fue el artífice de la creación de esos primeros idiomas silábicos, ¿no? Y basados en símbolos, ¿no? Y creación de una gramática, ¿no? El otro alto sacerdote que salió de la Atlántida, Ra, estuvo un tiempo también en Egipto, pero luego había demasiada gente, se los llevó a lo que hoy es China, y allí comenzó a generar las primeras dinastías orientales en China continental hoy. Y el tercero se llamó Aragot, y ese fue con los gigantes al Peloponeso, y los ubicó pues en las islitas griegas, ¿no? Eran gente que no se podían mezclar. Uno de 10 metros pues no puede tener una novia de 1,50 m, ¿no? Y entonces estaban aparte. Pero claro, antes o después terminaron viéndolos, ¿no? O sea, los seres humanos de aquí son muy intrépidos, ¿no? Y alguien se perdió por ahí en el monte, llegó a una playa, se bañaba allí muchas veces y de repente se ve que del medio de la playa, donde te debía cubrir 12 metros, pues veía que salía uno caminando por allá. El susto que llevaba pues era de espanto, ¿no? Y cuando salía, pues, en fin, dando alaridos, pues había visto un dios que se bañaba en la playa. Un dios, pero bueno, según los griegos que están allí desde siempre, siempre hubieron guerras entre los atlantes y los griegos, es decir, como que tuvieron sus diferencias. Lo que pasa es que aquí la cultura de la guerra, el espíritu bélico siempre ha formado parte de todo, o sea, todos son guerras, todos son bofetadas, o sea, todo. Y no es así, ¿no? O sea, la única guerra que hubo, pues era efectivamente escapar de ellos del susto que tenían, pero, o sea, sería una guerra desigual, o sea, si unos luchasen contra otros, bueno, quedarían inmediatamente aplastados. Y esta gente de Atlantis no eran belicosos, ¿no? Simplemente los veían y entendían que les querrían conquistar, no querían nada de eso, ¿no? Lo que pasa es que esta raza de gigantes de Grecia desapareció. Sí. ¿Pero qué les pasó para que tuvieran que desaparecer? Bueno, desaparecen, es que toda esta gente cuando están aquí y no están en su sitio terminan marchándose, ¿no? Pero no todos desaparecieron, o sea, hay algunos que todavía aparecen en ciertos bosques de Europa y de Estados Unidos. Estamos hablando de esas razas, pero también aquí hay razas desde siempre que son de esta estatura. Y esos están en los bosques de Europa totalmente aislados, no quieren tener contacto con nadie porque tienen miedo de que los pisen. Esas razas funcionan aquí desde siempre también. No, los gnomos son grandes, o sea, yo me refiero así. Más pequeños todavía. O sea, menos de una cuarta. Sí, sí. ¿Y cómo les llama? Bueno, es que tienen 50.000 nombres, depende del lugar en el que estén, ¿no? Sí. No tienen un nombre único. Cada lugar les llama de forma distinta. Sí, pero el tamaño es como decíamos en los dibujos, los pitufos, ¿no? Por decir algo de tamaño. Mucho más pequeños, o sea, son además tan sutiles, es que no sé cómo te diría yo, son poco mayores que una libélula. Y realmente, bueno, pues siempre han estado ahí, ¿no? Hasta que dejan de estarlo. Muchas veces estos seres, por ejemplo, si sienten también terminada su acción en un planeta como este, ya no renacen otra vez. Se mueren y no renacen, que es lo que está pasando ahora, por ejemplo, aquí con delfines, ballenas, orcas y ciertos cetáceos, que ya no renacen, porque bueno, ya dan por cumplida la cuestión. Entonces, cuando mueren, no renacen aquí, renacen en otro sitio. Entonces, esa es la forma de irse, o sea, no es que estos estén aquí todo el tiempo y que venga un ovni a buscarlos, ¿no? No, mueren allí cuando sienten que, bueno, ya esto está cumplido, pues cada vez vienen menos hasta que ya no queda nadie. Sí, que la reproducción se va acabando de la especie. Que en este planeta ya se han ido muchas especies. Sí, exacto, sí. Pero se han ido por esta razón, voluntariamente, no por una extinción. O sea, no acción del hombre. No acción del hombre, no. Claro, es que hoy en día se nos está diciendo que hay un cambio climático por culpa nuestra, que hay un cambio de no sé Lo que qué. pasa es que eso yo no sé honestamente por qué lo dicen, porque por ejemplo
Sí. El famoso calentamiento global y el cambio climático, exactamente igual sucedía hace 500.000 años. Y aquí no había casi nadie en esa época. Claro. Ya no puedes achacarlo a una civilización o a que ensucian el ambiente y lo contaminan. Es que no había nadie entonces y se daba. El agujero de ozono que se encoge y se pierde y luego aparece, lo mismo hace 500.000 años. Habían varias élites, ¿no? Que hoy en día mucha gente les llaman Illuminatis, pero yo le llamo Oscuratis, porque van más para allá de lo iluminado sino de lo oscuro, que decían que tenía que haber una reducción del planeta porque éramos demasiados, cuando está demostrado que hay zonas eso es absurdo que se pueden trabajar. No, eso es absurdo. O sea, hay todavía hay mucha gente, pero demasiada poca para la capacidad del planeta, ¿no? Eso es absurdo. Además, es más absurdo porque justamente estos grandes núcleos de poder lo que quieren es hacer negocio. Entonces, ¿cómo vas a hacer negocio si eliminas a la mitad de África, que es la garantía de potenciales clientes en el futuro? O sea, no tiene sentido. De verdad que no lo tiene. Y luego cuando ves un mapa del planeta que no es político, que es natural, ves que África es 2 veces más grande de lo que te dibujan. Y Groenlandia más pequeñita, que la gente tiene una visión del planeta que no es la que es. Sí, porque son los ángulos, o sea, desde afuera, por ejemplo, a veces ves el planeta desde los polos y tiene otro aspecto totalmente distinto, ¿no? Y luego las perspectivas, es decir, no sé si conoces el mapa de Piri Reis. Sí, lo conozco. El mapa de Piri Reis ofrece una perspectiva de América extraña, ¿no? Hasta que, bueno, no hace muchos años los ingenieros del MIT hacen una recreación y deciden que, bueno, que en realidad el mapa fue trazado desde la vertical del Cairo a una altura, creo que decían, de 32.000 metros, o sea, casi a una altura de avión o poco más, y entonces lo que ves es la perspectiva, ¿no? Por eso no encajaba tan bien, pero claro, la ves así y dices, qué grande es aquello, ¿no? Es una perspectiva, desde una vertical. Si la vertical la tomas directamente desde América, el litoral cambia. Claro. O sea, que eso depende. Y entonces, toda esta literatura que hay ahora de reptilianos, grises y eso, ¿a qué se debe esto? Pues me imagino que a meter miedo, porque el producto estrella del comercio internacional es el miedo. Entonces es muy importante meter miedo a la gente, ¿no? Para que siga consumiendo pues libros, programas, cursillos, alimentos, médicos, etcétera. Todo está en base al miedo, ¿no? Sí, pero y ahora que, o sea, la Iglesia Católica pues ha desterrado el infierno, que ha dicho que es un estado mental, pues ahora ¿con qué metemos miedo, no? Porque antes era la cosa del infierno, pero ahora ya no. Pero que tengo que referir que estas razas son reales o son inventadas. Inventadas. O sea, no son reales. Las razas que vienen aquí, en primer lugar, aquí no se puede entrar. O sea, si vienes, digamos que con malas intenciones, no te dejan. Es como si tú tuvieses 4 niños pequeñitos en casa y que ves entrar a un matón armado hasta los dientes, ese no pasa de la puerta. O sea, pero, sin embargo, no se da eso en el cosmos, ¿no? Sobre todo porque el pretender que esas civilizaciones vengan aquí a aprovecharse no tiene ningún sentido. Cualquier civilización viene aquí y no necesita raptar a nadie. Si alguien quiere que tú hagas algo, te mandan una orden mental y tú respondes como un corderito. Nadie necesita eso, realmente. O sea, eso no tiene ningún sentido. Que hay civilizaciones que se pueden asemejar a un reptil por la piel, las hay. Pero a medida que te vas elevando, va cambiando tu actitud también hacia los que son inferiores a ti. Yo no me imagino a un padre y una madre pues andar jugando al fútbol con su bebé de 6 meses. No tiene sentido, va contra las leyes establecidas. Tú serás un bruto y serás mal hablado y todo, pero cuando ves, salvo que estés enfermo mentalmente, cuando ves al pequeñito lo que te inspira es ternura y darle besos y cuidarlo, no andar a patadas con él. No tiene ningún sentido, créeme. Entonces el planeta o la raza que ya vemos en el planeta, con esta gran mezcla que dices que al final seremos uno, ¿hacia dónde estamos yendo? Pues hacia donde va todo el mundo. Es como si me preguntases ahora, mira, mi hijo tiene 2 años, ¿hacia dónde va? Pues mira, va a medir por lo menos 1,80, le va a salir pelo en pecho, le va a cambiar la voz y a lo mejor tiene algún grano en la cara. Hacia allá va. Entonces, ¿hacia dónde va esta raza? Hacia mejor, produciendo mutaciones espontáneas.
Nadie tiene que hacer mutar nada, la propia naturaleza reacciona. Tú vas a ver a cualquier dentista hoy y si le preguntas si hay algo especial en estos últimos años, te dirá, es que los niños nacen sin cordales, ya no tienen muelas de juicio. ¿Y por qué no? Pues porque no las usan. Y como no las usan, ya no nacen, porque se les ha reducido el bulbo raquídeo y el coxis, y no sé. ¿Y por qué razón? Bueno, pues eso ya no sirve de nada. Porque tienen menos vello que antes, son medio barbilampiños. Es que ya no es necesario. O sea, todos nos protegemos con buena ropa y demás, ya no es necesario ese vello. Según la biodescodificación dental, las muelas del juicio es donde tú llevas la carga transgeneracional de tus ancestros. No hagas caso, eso lo llevas en... No. No, que sí, nunca había oído eso, ¿de verdad? Se lo juro, yo me quedaba Sí. diciendo, no me cuadra, pero bueno. No, eso está en una especie de área esferoidal que circunda la glándula del timo. Vale. Está todo ahí. Es decir, que te pueden incluso extirpar el timo, pero eso no lo pueden extirpar. O sea, es una especie de burbuja energética que contiene todo lo que tú has hecho antes, lo que tú eres, o sea, los rasgos de tu carácter y personalidad, partiendo de lo que eras antes. Todo eso está ahí. Y de toda la información que nosotros hemos ido, o sea, de dónde venimos, hacia dónde vamos, si yo quiero ahora entrar y entender quién soy, de dónde he venido, qué vidas he tenido, ¿puedo hacerlo naturalmente? Sí, pero normalmente la naturaleza es sabia en eso, o sea, eso interferiría en tu vida actual. Entonces, los únicos que saben eso bien son los que hacen un plan de fusiones, por ejemplo, a varias vidas, ¿no? Si tú haces un plan de fusión, imagínate que tu planteamiento vital sea la unificación de las Américas. Bueno, pues tú ya sabes que en una vida imposible, o sea, vamos a hablar de 3 o 4, ¿no? Y entonces, cada vez que mueras y vuelvas a nacer, sí recuerdas lo anterior, porque si no estarías empezando permanentemente, ¿no? Es ahí cuando recuerdas. Si no, no merece la pena recordar, o sea, solo traería zozobra a tu vida y conflicto, ¿no? Imagínate que, qué sé yo, o sea, que has dejado... ¿Qué edad tienes tú? Yo 43. Pues imagínate que tú te hubieras ido aquí hace 45 años. O sea, y que 2 años después vuelves. Y que a los 45 años tú dejaste 2 niños pequeños de 1 y 2 años. Y tú vuelves ahora a nacer y cuando ya tienes uso de razón, dices, no, yo quiero ir a ver a mis hijos, a ver si les falta algo, si están bien. Y eso entorpece tu vida actual. Ya no te permite ser lo que tú realmente deberías ser. Entonces eso no se sabe ni se debe saber, ¿no? Pero luego hay otra cuestión también. Tú generas y creas las realidades solo con pensarlas. El hecho de que tú te automotives, ¿no? y te autosugestiones con la idea de saber si eras un faraón egipcio y hace que vayas a alguien que te practique una regresión, tú ya vas con la realidad creada. Pero es una realidad falsa. O sea, tú ni fuiste faraón ni estuviste en Egipto nunca, pero como vas con ese preconcepto, pues de alguna manera eso es lo que vas a sacar, que es lo que tú quieres sacar. Tu programación propia. Exacto. Lo otro es espontáneo. O sea, cuando tú vuelves a nacer y empiezas a recobrar la razón y el recuerdo, tú vuelves a estar interesado en la unificación de las Américas. Entonces te vuelves a meter y a mover y a irte con las personas adecuadas, en los lugares adecuados, para conseguir esa reunificación. Si no, no merece la pena. Es contraproducente. Claro. Entonces, toda esta información que tú ahora mismo me estás explicando, ¿tú cómo la recibes? Es decir... La sé. Pero la sabes por viejo. ¿Por viejo? No, yo no. Por viejo, por antiguo. En realidad ningún ser de luz necesita canalizar nada. O sea, tú te has planteado de verdad que un ser de luz necesite decirte algo a ti para que se lo digas a estos. ¿No se te ha ocurrido pensar que él a lo mejor tiene la capacidad de proyectar en todos ellos lo que quiere manifestar? ¿Por qué habría de utilizarte a ti? No tiene sentido. Simplemente sabes. O sea, simplemente y entonces, tú recuerdas lo que tú eres. Yo recuerdo y busco, o sea, al ser viejo, al ser antiguo, tengo esa posibilidad de buscar en los archivos bien, de buscar en la biblioteca. Entonces lo uso constantemente y claro, yo sé que la gente se queda desconcertada. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo pude? Tal. Y bueno, o sea, esa capacidad la tienen todos, pero tienen
saben más los viejos porque tienen más experiencia. Bueno, cuando tú dices viejo, viejo en este cuerpo biológico... No en este cuerpo. O de otras Viejo maneras. en miles en cientos de miles de fusiones vividas. Vale, entonces tú lo que vas es una especie de registros acásicos, ¿no? Donde está todo. No, los registros tienes acceso tú también. No, sí, lo sé, yo sí, pero claro, la gente que nos está viendo va a decir, ¿cómo vosotros sabéis estas cosas, no? Yo también suelo entrar dentro de los registros, lo que pasa es que cualquier persona que nos está viendo dirá, bueno, ¿y esta información cómo la sabéis? No, de dentro, en realidad, cuando ya la tienes dentro en las moléculas de ADN, no vas a los registros akáshicos. Los registros akáshicos son las mallas ionosféricas de la esfera, esos son los discos duros, que aquí hay dos, y ahí está todo. Entonces, cuando alguien te dice canalizar, en realidad tampoco está canalizando nada, está recibiendo, ha sintonizado con un canal de televisión o de video, donde está, pues qué sé yo, el registro de tu padre. Y entonces pues puede ver los videos de la vida de tu padre y puede pensar tal vez que tu padre se está comunicando con él, pero no es así. No hay interacción, está viendo un video de tu padre. Que en ese video tu padre esté hablando de algo y diciéndole, qué sé yo, a tu madre, pues no sé, los muchachos no deberían vivir en el campo. Pues eso seguramente fue fruto de una conversación en un momento dado en que se hablaba de si ir al campo o que los muchachos que ya se iban a casar fuesen a vivir al campo. Entonces tu padre daba esa información a alguien. Y yo creo que no deberían ir. Pero claro, tú lo das y dices, caramba, pues ese es un mensaje de papá que dice que no me vaya nunca al campo. ¿No? Era una conversación que tuvo lugar en algún tiempo donde él se refería que no quería que se fuese al campo, pero no ahora. Claro. Bueno, a mí cuando me preguntan digo, no, yo lo que hago es lo mismo que dices tú. Yo voy, es como si preguntara, me viene la respuesta y dices, pues ya está, no tengo que hacer nada más. Claro, pero lo que no tiene sentido es que tú digas que es que te la dio el arcángel Rafael. No, eso, yo con eso no Dile que es cosa tuya, es decir, que tú piensas así, claro, ¿verdad? O que esa es tu idea y firma eso. Si eso lo estás escribiendo en un libro, no se lo atribuyas a nadie, que es absurdo, fírmalo tú. Yo considero, yo pienso, yo recibí esta inspiración y esto es lo que hay, mío. No lo has dicho bien, esta inspiración, con lo cual es una información nuestra del ser. Exacto, pero no tienes que andar pensando ahí que te lo dijo, qué sé yo, San Judas Tadeo, ¿no? Sí. ¿Entiendes? ¿No? Di que es tuya. Yo prefiero, es que cuando dices, ¿tú con qué conectas? Conmigo mismo. Con la parte más elevada de mí. No, pero puedes conectar con otros y eso hace, esa información que recibes, detona tus recursos y mecanismos intelectuales y entonces, bueno, pues les da forma y al final sacas el pastel perfectamente cocinado. Pero no digas que el pastel es de San Miguel, o sea, di que lo hiciste tú y que, hombre, que te inspiró tu abuela, que le echaba 2 gotas de orégano al final y no sé qué, pero la obra es tuya. De nadie más. Perfecto. Pues no te vamos a robar más tiempo porque sé que ahora está el turno de preguntas y tenemos que volver. Lo que sí que te voy a preguntar es, ¿cómo pueden contactar contigo las personas que quieran ver vídeos tuyos? Bueno, hay un canal en YouTube que se llama A1 Televisión. Una A, un 1 y televisión con todas las letras. Ahí pueden ver mis vídeos, pero también, bueno, si alguien desease contactar conmigo, por ejemplo, en Facebook, lo puedo hacer cambiando el A1, es decir, A1 Ángel Luis Fernández, todo junto, que esa es mi página personal, o cambiando el A1 al final, Ángel Luis Fernández A1, ¿no? Esta página o estas páginas hablan de mis actividades diarias, además todos los días publico algún escrito, pensamientos, etcétera, ¿no? Y el que necesite contactar conmigo directamente puede hacerlo a mi email que yo veo todos los días, que es Hewe, que es mi nombre, o sea, E de España, S de Salamanca, D de Dinamarca, E de España, I de Irlanda, H de hombre, E de España, W Washington y E de España @gmail.com. Y estoy a disposición de todos, ¿no? Muchas gracias, siempre un placer hablar con usted. Un placer para vosotros también, mi agradecimiento hacia vosotros y un placer estar con vosotros hoy. Muchas gracias. Siempre a disposición.
También un placer a todos los que nos estáis viendo a través de Caja de Pandora y todos los canales como los suyos. Hasta pronto, familia.